Bueno, vamos a continuar con la clase 12 de macroeconomía 4. Eh, bueno, en esta sesión, básicamente lo que vamos a obtener es la curva de oferta, ¿sí? La curva de oferta. eh, y vamos a hacer, pues, digamos, el análisis, ¿no? de esta curva de oferta en una economía abierta, ¿no? Bueno, eh, ¿qué se ha analizado, digamos, en las sesiones 10 y 11, ¿no? Pues básicamente pudimos observar, ¿no? Que en el mercado de trabajo de competencia imperfecta, pues las empresas en principio se siguen comportando de manera, digamos, igual que en una economía cerrada. Esto debido a que las empresas, bueno, pues producen bienes locales y determinan los precios locales, ¿sí? Pero por otro lado, analizamos el hecho de que los consumidores en una economía abierta, ¿no? Eh, pues para determinar la tasa de crecimiento de su salario, ¿no? Saber qué tasa de crecimiento del salario nominal se puede plantear, ¿no? Como tasa de crecimiento de esta variable, pues no solamente deben tener en consideración la inflación de los bienes locales, sino también la inflación de los bienes extranjeros, ¿no? Que los estamos, digamos, representando, esa inflación de los bienes extranjeros, la estamos representando por el tipo de cambio real, ¿no? Recuerden que el tipo de cambio real, pues es básicamente el precio de los bienes extranjeros medido en términos de los bienes locales, ¿no? Eh, entonces, bueno, además de la variable ZW, Rho y esta relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento del salario, ¿no? Que ya la hemos discutido. Eh, entonces, básicamente lo que se ha realizado, ¿no? A partir de este esquema de mercado de trabajo de competencia imperfecta y que hemos derivado de ahí también una curva de Phillips, ¿sí? Todo esto nos va, digamos, a ayudar, ¿no? Para continuar con nuestro análisis de oferta y demanda agregadas, ¿sí? Ustedes pueden revisar la clase 9, la de la diapositiva 10 y diapositiva 11, ¿no? Como lo tengo aquí indicado, para ver justamente, ¿no? Que ahí en esas diapositivas, en esa clase 9, pues asumimos, por ejemplo, una política fiscal expansiva, ¿no? O una política monetaria expansiva, ¿no? Y que ambas políticas tenían como resultado una expansión de la demanda, ¿no? Por eso pasamos de demanda agregada sub 0 a demanda agregada sub 1, ¿no? Y como estábamos todavía en el corto plazo, ¿no? Pues asumíamos que la inflación permanece constante, ¿no? Eh, Evidentemente, pues aquí lo que tenemos que observar, ¿no? Pues fue un incremento, tiene que haber un incremento en los precios, ¿sí? Para que se vuelva a ajustar la oferta y la demanda agregada, ¿no? ¿Cómo se da este incremento en los precios? Bueno, ya hablamos, ¿no? Si hay una expansión, una política expansiva, una política monetaria expansiva, una política fiscal expansiva, lo que va a generar es una disminución en la tasa de desempleo, lo cual permite a los trabajadores, digamos, establecer una tasa de crecimiento de su salario nominal mayor, dado que la economía está creciendo, pues no tendría, digamos, que preocuparse en mayor medida por la contratación de más trabajadores, ¿no? Entonces, eso le permite plantear una tasa de crecimiento del salario nominal mayor, y dado que la empresa pues está, digamos, o la situación económica no está en una situación de auge, pues las empresas estarán en disposición de poder o en posición de poder otorgar esos incrementos salariales, ¿sí? Y dado el poder de mercado de las empresas, pues también van a poder trasladar esos incrementos en los costos a los precios, ¿sí? Y es por eso,
que nos movemos, que se incrementan los precios, ¿sí? Ok, entonces ya ese análisis ya lo hicimos, vamos a analizar ahora esta curva de oferta, ¿sí? Esta curva de oferta que tenemos acá, vamos a obtenerla y analizarla. Bueno, entonces hacia eso vamos, ¿no? Considerando todo esto, vamos a formar nuestra curva de oferta. Eh, Ven ustedes, ¿no? Que la tasa de desempleo la podemos definir de esta forma. A ver, F es la fuerza laboral total, ¿no? O sea, toda la fuerza laboral. N es el número de trabajadores, o sea, el número que sí, de personas, de la fuerza laboral, el número de personas que sí están trabajando, ¿no? De tal manera que del número total le resto los que están trabajando, pues me va a quedar el número de personas que no están trabajando, ¿no? Que no están trabajando. Si eso lo divido entre el número total, pues me va a quedar una proporción, el número de personas que no están trabajando en razón o en proporción, ¿sí? Del número total de trabajadores, el número de fuerza total de trabajo, ¿sí? Y eso es la tasa de desempleo, ¿sí? Es la tasa de desempleo. Ven ustedes que esta expresión algebraicamente la puedo expresar de esta forma, ¿no? Uno menos esta expresión, que es justamente, ¿no? Se está, digamos, como normalizando, ¿no? Uno es el 100% y n entre f es la proporción de personas la proporción, ¿no? De personas que se encuentran trabajando respecto al número total de la fuerza laboral, ¿sí? Entonces, uno menos, o sea, el porcentaje total, 100%, digamos, uno menos el porcentaje de personas que sí están trabajando, el porcentaje de personas que sí están trabajando, pues lo que me está dando es el porcentaje de personas que no están trabajando, ¿no? Entonces, es una forma de entender la tasa de desempleo, ¿sí? Ok. Luego, por otro lado, tenemos la función de producción, ¿sí? Eh, y bueno, tenemos que en este caso, para esta función de producción, tenemos la productividad media y la productividad marginal son la misma, ¿no? Por el tipo de función que estamos proponiendo. Entonces, consideremos esta función de producción de donde se puede desprender, ¿sí? Que n, el número de trabajadores, el número de personas que efectivamente están trabajando, se puede definir o es igual al número, a la cantidad producida, ¿no? La cantidad total producida dividido por la productividad media o marginal del trabajo, ¿sí? Eh, Ustedes pueden verificar que efectivamente tenemos de ambos lados número de trabajadores, ¿sí? Porque Y solito pues es producto y B es la productividad media, entonces producto es producto por trabajador, ¿no? Entonces producto por producto se eliminan y me queda exactamente el número de trabajadores. Correcto, ¿sí? Eh, Ahora bien, vamos a sustituir, ¿sí? Sustituyendo la expresión de la tasa de desempleo, esta que obtuvimos aquí. Ven ustedes, ¿no? Estamos haciendo esta sustitución. En lugar de poner n, ¿no? En esta expresión que habíamos obtenido aquí arriba, en lugar de poner n, vamos a poner y entre b, ¿no? Aquí está, y entre b. Y una vez que tenemos la tasa de desempleo expresada de esta forma, consideramos la curva de Phillips, aquí está, la curva de Phillips en economía abierta, y sustituimos esta U, ¿no? Y aquí está, ¿no? Esta pi es la misma que está aquí, igual, es lo mismo que está aquí. Luego todo lo que está en paréntesis cuadrados es lo mismo que está aquí, ¿sí? Pueden verificar. Menos F, ahí está, menos F por U, pero U es todo esto, ¿sí? Entonces aquí está. Bueno, pues simplemente nos podemos deshacer de este paréntesis, de uno de los paréntesis cuadrados, ¿sí? Y podemos reescribir esta ecuación de esta forma, ¿sí? Y esta es la curva de oferta agregada en una economía abierta, ¿de acuerdo? Vean ustedes que hay una relación positiva entre el nivel de actividad económica,
y la tasa de inflación. ¿Sí? Además, vean ustedes que esto se está midiendo como una proporción, ¿no? ¿Qué me está diciendo? El producto que se obtiene, el producto que se obtiene sobre, y vean ustedes que esta B por F sería el producto máximo que pudiera alcanzar la economía, ¿no? Porque B es la productividad del trabajo, ¿no? Es cuán- cuánto producto se genera o cuánto producto genera cada trabajador, ¿no? O cuánto producto se genera en una hora de trabajo. Y si F representa la fuerza total de trabajo, la fuerza, sí, la fuerza total de trabajo, pues quiere decir que esta expresión B por F nos está indicando el volumen máximo de producción que puede alcanzar esta economía. De tal forma que Y entre B entre F, pues es una proporción, ¿sí? Es una razón, es una tasa, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vamos a retomar esta ecuación de oferta agregada, ¿sí? En una economía abierta, vamos a retomar esta ecuación, la reescribimos aquí y la graficamos, ¿sí? Vean ustedes que pongo el intercepto, todo lo que está en corchetes cuadrados es el intercepto, F es la pendiente, ¿no? Pendiente positiva. Recuerden ustedes que esta parte es lo que nosotros se había denominado la inflación esperada del consumidor, ¿no? O la inflación que el consumidor enfrenta, ¿sí? Pero en este caso es la inflación esperada, que evidentemente pues estaría conformada por la inflación esperada de los precios locales y la inflación esperada de los precios extranjeros, de los bienes extranjeros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos observar? Pues que, como siempre, ¿no? Variaciones en o movimientos en las variables que se encuentran en el intercepto van a generar desplazamientos de la curva de oferta, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Miren, particularmente nos vamos a concentrar en las primeras variables, ¿no? Digo, está ahí f, pero básicamente f la vamos omitir, ¿no? O sea, ahí va a estar presente porque pues, matemáticamente tiene que estar, pero nos vamos a concentrar en los movimientos de estas variables. Fíjense que ustedes que aquí, en este cuadrito que ya dibujé, están las expectativas, ¿no? Las expectativas tanto las expectativas de inflación de los precios locales y de los precios extranjeros. Entonces, y recuerden que en el largo plazo, ¿no? Se ajustan dos cosas, las expectativas eh, y los precios, la inflación, ¿no? O sea, primero se ajusta, digamos, la inflación y después la formación de expectativas. Pero ahora tenemos que considerar, ¿no? Los movimientos en los precios locales y los movimientos en el tipo de cambio. Porque puede ser que, por ejemplo, uno suban y otro baje, ¿no? Y entonces aquí el desplazamiento quedaría un poco indeterminado, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que vamos a ir viendo casos, ¿no? Pero puede ocurrir la situación en la que la inflación esperada de los precios locales aumente, pero que el tipo de cambio real esperado baje, ¿no? Entonces, pues ahí depende cuál sea mayor o cuál sea menor, ¿no? Pero si nada más nos lo dicen así, ¿no? Hubo movimientos de la inflación esperada, ¿no? De los precios locales, o hubo movimientos de la variación del tipo de cambio real, y no nos dicen la magnitud, pues entonces el desplazamiento de la curva de oferta quedaría indeterminado, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos estos dos parámetros, ¿sí? El parámetro ZW y ZP. Estos parámetros van a representar, el movimiento de estos parámetros va a representar choques de oferta, ¿sí? Entonces, cuando hablemos más adelante de choques de oferta, vamos a hablar de movimientos en ZW, ZP, ¿sí? Y cuando hablemos de ajuste de expectativas, pues tenemos que considerar lo que ocurre con las expectativas de los precios locales y con las expectativas de las variaciones de tipo de cambio real. ¿De acuerdo? Bueno, eh,
Bueno, retomamos igual la ecuación de demanda. Déjenme ver por aquí. Eh, bueno, pongo simplemente, retomamos la ecuación de demanda de la clase 9 diapositiva 6 a 8 y ahora ya, digamos, ya sabemos cómo y por qué en el largo plazo se incrementan los precios, se presenta un incremento en los precios y la economía pasa de A' a B, ¿no? Entonces, me regreso un poquito a esta parte, ¿no? Entonces, toda la situación, digamos, nos habíamos quedado en una política económica, ya sea fiscal o monetaria expansiva, ¿no? Que incrementaba la producción, disminuía el desempleo, ¿sí? Esta disminución de desempleo cambia la situación en favor de los trabajadores, ¿sí? Les permite fijar una tasa de crecimiento de un salario nominal mayor, sin temor a la pérdida de puestos de trabajo, eh, y como la economía está en un proceso de auge, pues las empresas están en condiciones de poder otorgar este incremento salarial, además de que tienen el poder de mercado de trasladar cualquier incremento de los costos a los precios. Y es por esto, ¿no? Por esto que acabo de explicar, y es por esto que se genera el incremento en la inflación. Aquí está, ¿de acuerdo? Un incremento en el corto plazo de la demanda agregada genera esta situación, ¿sí? Lo pueden verificar en la clase, o sea, lo que sucedió, ¿no? Lo que explicamos en la clase 9, ¿no? De la diapositiva 10 y 11, pues son los choques expansivos o las políticas expansivas económicas, las políticas económicas expansivas, ya sean fiscales o monetarias, ¿no? Y eso genera esta situación, ¿sí? La caída del desempleo cambia el balance de poder a favor de los trabajadores, y en el siguiente periodo, ¿no? De negociaciones, cuando inicia temas uno, el sindicato responde con un incremento en la fijación de la tasa de crecimiento de sus salarios nominales. ¿Sí? Ok, entonces hay que observar, ¿no? Y aquí es importante lo que le comentaba, ¿no? En el punto B, las expectativas de inflación, fíjense que de la inflación local, por eso nada más pongo aquí la inflación. Aquí lo que me está indicando es que la expectativa de inflación era pi sub 0, ¿no? Era este nivel. Pero ahora que ya llegamos a B, por toda esta explicación que se ha dado, la inflación es pi sub 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pi sub 1 es mayor que pi sub 0. Los trabajadores subestimaron, ¿no? Se quedaron cortos, subestimaron la inflación. Ellos esperaban un valor pi sub 0 y ahora es pi sub 1. Y por lo tanto deberán ajustar sus expectativas. ¿Sí? Vamos a analizar más adelante este ajuste de las expectativas. Por lo pronto, quisiera yo llamar la atención en lo siguiente. Recordando los efectos de la política fiscal expansiva, ¿sí? ¿Qué es una política fiscal expansiva? Pues un desplazamiento de la IS hacia la derecha, ¿no? Eso generaría un incremento en la actividad económica, un incremento en la tasa de interés, ¿sí? Una disminución en el tipo de cambio real, ¿sí? Una disminución, ¿qué quiere decir? Una disminución en los precios de los bienes extranjeros, medidos en términos de los bienes locales, ¿sí? Y un desplazamiento de la demanda. Vean ustedes que aquí todo estoy, si ustedes analizan este esquema, es un esquema de corto plazo, ¿no? Porque no he modificado la inflación. Ya sabemos que la inflación sube. En el largo plazo la inflación va a subir a pi sub 1 por la explicación que ya se ha dado, pero ¿cómo se van a ver las expectativas? ¿Sí? ¿Cómo se van a ver las expectativas? Vean ustedes que la curva de oferta, ¿dónde está? Aquí tenemos inflación esperada. Vamos a ver. Bueno, la inflación subió, ¿no? La inflación subió. Entonces, si los agentes económicos tienen una función de formación de expectativas, digamos, sencilla, donde lo que esperan de la inflación es lo que ocurrió en el periodo anterior, bueno, pues si la inflación subió,
de pi sub 0 a pi sub 1, ¿no? Pues evidentemente las expectativas de inflación también van a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces, este pi e va a aumentarse. Ok, entonces nos vamos a mover a la curva de oferta, se va a mover hacia arriba o hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? El tipo de cambio en su nivel va a disminuir, va a disminuir. Y si tenemos también una formación de expectativas, digamos, simple para el tipo de cambio, donde ¿qué se espera que ocurra con el tipo de cambio real? Bueno, pues lo mismo que ocurrió en el periodo anterior. Bueno, pues aquí bajó. Entonces, esta epsilon, que es la tasa de crecimiento de esta variable, del tipo de cambio real, ¿no? Pues evidentemente habrá disminuido. Y entonces la curva de oferta se desplazará hacia abajo o hacia la derecha, ¿no? Vean ustedes, aquí hay una situación en la que pues queda un poco indeterminado el desplazamiento de la curva de oferta. Necesitaríamos, digamos, saber qué fue mayor, ¿no? El ajuste en las expectativas de inflación debido a la variación de los precios locales o el ajuste de las expectativas de inflación debido a las variaciones del tipo de cambio real, ¿de acuerdo? Esto es resultado de una política fiscal expansiva, ¿sí? Una política monetaria expansiva, pues ahí no hay duda, fíjense, a ver, suben los precios, ¿no? Ya sabemos que una política monetaria expansiva, este es el esquema de corto plazo, ya explicamos cómo es que llegamos aquí a este punto, donde estoy aquí señalando el puntero láser. Ya sabemos que la inflación va a subir, pues las expectativas de los precios locales pues van a moverse hacia arriba, desplazando la oferta hacia la izquierda o hacia arriba. Y por otro lado, pues también el tipo de cambio real va a aumentar, ¿no? El tipo de cambio real va a aumentar. Eh, por lo tanto, digamos, hay una variación positiva, ¿no? Incrementando la curva de oferta, bueno, moviendo el intercepto de la curva de oferta hacia arriba, desplazando la curva de oferta, digamos, hacia arriba o hacia la izquierda, ¿sí? Como se quiera observar. Entonces, tenemos estos resultados, digamos, no es lo mismo una política monetaria expansiva que una fiscal expansiva, ¿sí? Eh, ¿De acuerdo? Sobre todo lo que respecta al desplazamiento de la curva de oferta. Ok, bueno, eh, este esquema, ¿no? Digamos, es un esquema del lado de la oferta. A ver, lo explico un poco. Esto de aquí abajo es el esquema de oferta y demanda, la oferta y demanda agregada. Pasamos del punto A al punto B como una expansión donde vamos a pensar una política fiscal o monetaria expansiva, ¿sí? Que desplazó la curva de demanda. Toda esta ecuación que está aquí abajo es la curva de demanda en una economía abierta. Y bueno, eso ya lo analizamos. Primero hay un desplazamiento de la curva de demanda. En el corto plazo no se ajustan no se ajusta la inflación, pero bueno, aquí como pueden observar, pues ya es un esquema de mediano, bueno, de largo plazo, ¿no? Algunos le llaman mediano plazo, vamos a decir que es de largo plazo. Eh, ¿Y qué ocurrió ya cuando se ajustaron los precios? Pues bueno, aquí podemos ir siguiendo la línea, ahorita explico un poco, quiero llegar hasta acá arriba, ¿no? Que este cuadrito, este esquema que está aquí arriba, es el mismo que tenemos aquí, ¿no? A ver, permítanme, acá, ¿sí? Este esquema, cuando ya se ajustaron los precios, cuando ya, digamos, los trabajadores pudieron establecer una tasa de crecimiento de su salario nominal mayor y las empresas pues trasladaron ese incremento en los costos a los precios. Y nos encontramos en esta situación, ¿sí? Ok. Eh,
esta gráfica que está aquí debajo, esto que está aquí es el mercado de trabajo competencia imperfecta. Esta es la curva de Phillips. Esta simplemente es una línea de 45 grados, ¿no? Donde U es igual a U, simplemente es para dar la vuelta, digamos. Esto es lo que se conoce como la ley de Okun, ¿sí? Esta relación inversa entre actividad económica y desempleo, que digamos, no lo mencioné aquí en las diapositivas, obtuvimos esa expresión por aquí atrás, en estas diapositivas, casi al principio. Aquí está, ¿sí? Esta es la ecuación de oferta, ¿sí? Todo esto que estoy señalando es la ecuación de oferta, la ecuación de demanda, la ley de Okun, la curva de Phillips, ecuación de salarios y ecuación de precios, ¿sí? Entonces, este esquemita pues, nos puede ayudar, ¿no? Para ver, por ejemplo, política. Hasta ahorita, así como está presentado, estamos analizando el corto plazo, digamos, hubo una política fiscal o monetaria expansiva, ¿no? Entramos a largo plazo, donde se empiezan a ajustar la inflación. Aquí está el ajuste de inflación. Y Y faltaría, digamos, el ajuste de expectativas, ¿no? ¿Hacia dónde se va a mover la curva de oferta? Bueno, eso dependerá de si el choque de demanda fue resultado de una política fiscal expansiva o de una política monetaria expansiva, ¿no? Como ya lo mencioné aquí, podemos tener una situación donde el desplazamiento queda indeterminado, particularmente la política fiscal, ¿no? Una política fiscal expansiva en una economía abierta, ¿sí? Puede dejar indeterminado el movimiento de la curva de oferta, ¿de acuerdo? Se necesitarían hacer evaluaciones empíricas, ¿no? Para saber la magnitud de la variación de las expectativas. Bueno, eh, finalmente, ¿qué determina la producción de equilibrio de largo plazo? Es decir, aquí, por ejemplo, la situación A, ¿no? El punto A era una situación de equilibrio de largo plazo, ¿no? Siempre los análisis así se inician, ¿no? Suponiendo una situación de equilibrio, eh, y bueno, después vemos qué ocurre si se mueve alguna u otra variable. Pero esa situación de equilibrio, ¿sí? Donde la inflación observada es igual a la esperada, ¿no? Donde la tasa de desempleo observada es igual a la tasa estructural de desempleo, pues evidentemente va a alcanzar un nivel de producción de equilibrio de largo plazo, ¿no? ¿Cómo se determina o de qué depende ese nivel de producción de equilibrio de largo plazo? Bueno, vamos a considerar la ley de Ocon, ¿no? Pero evidentemente si nosotros tenemos el nivel de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Pues vamos a tener la tasa de desempleo de largo plazo. Ajá. Ok. Aquí estamos simplemente despejando Y. Ajá. Y me queda de esta forma. Simplemente, o sea, de aquí a aquí simplemente es un despeje. ¿Sí? Y lo que necesitamos es recordar la tasa estructural de desempleo, ¿no? Cómo la obtuvimos, cómo se definió. A ver, déjenme ver si... No, la vimos después. Ok, entonces esta es la tasa estructural de desempleo. Y pues vean ustedes que lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿no? Una vez que tenemos esta expresión conocida como la ley de Okun, ¿sí? La planteamos en términos de sus valores de equilibrio de largo plazo, despejamos y sustituimos la tasa estructural de desempleo. Y me queda esta situación, ¿sí? Me queda esta situación. Estas son las variables que determinan el valor de equilibrio de largo plazo, ¿sí?
Esto nos va a ayudar después cuando se ajusten, cuando haya, bueno, evidentemente choques de oferta. Vean ustedes que aquí tenemos choques de oferta. Dije ZW y ZP van a representar justamente choques de oferta. Aquí está, son estos. Y también noten ustedes que el nivel de equilibrio, el nivel de producción de equilibrio a largo plazo, pues va a depender de, de las variaciones porcentuales esperadas del tipo de cambio real. ¿Sí? Entonces el nivel de actividad económica a largo plazo pues va a depender también evidentemente de la productividad, de la fuerza total del trabajo, de la variación porcentual esperada del tipo de cambio real, ¿sí? Y de los parámetros ZW y ZP, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta, ¿no? Hay que considerar bien, esta es nuestra curva de oferta, ¿sí? Cómo se obtuvo la curva de oferta. Aquí están todos los pasos. Y bueno, pues justamente, ¿no? Ahora vamos a analizar, digamos, en las siguientes sesiones, ya que tenemos nuestro esquema de oferta y demanda agregadas, en economía abierta, está también el tipo de cambio. Vamos a analizar perturbaciones de demanda y perturbaciones de oferta. Las perturbaciones de demanda, en particular, son tres. Vamos a considerar a tres choques, tres perturbaciones del lado de la demanda, que es la política fiscal, política monetaria y las perturbaciones que puedan venir del exterior. Vamos a relacionar, ¿no?, a la política fiscal como variaciones en el gasto, impuesto, transferencias, mientras que a la política monetaria, pues variaciones en la inflación objetivo, ¿sí? Perturbaciones exteriores, que el resto del mundo modifique su tasa de interés. Finalmente, las perturbaciones de oferta van a tener que ver con cambios en la estructura impositiva o cambios en la estructura de mercados, ¿sí? Y eso lo vamos a ver reflejado en movimientos de ZP o de ZW, ¿sí? Ya iremos, vamos a analizar, ¿no?, cada uno de estos que son uno, 2, 3, 4 choques, ¿no? 3 de demanda y uno de oferta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hasta aquí esta sesión 12.